Bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube, al que os invito a suscribiros. Hay que hablar también de ideas. Hago muchos vídeos hablando de una cuestión muy concreta, que fue primero el genocidio contra el pueblo palestino, que continúa, tanto en Gaza como en Cisjordania. Hemos hablado también de la guerra contra Irán, del imperialismo contra Irán, la guerra del sionismo contra Irán, sionismo que hace que tanto el ejército del ente sionista de ese Estado llamado Israel, el Estado judío, como el Estado de Estados Unidos de América del Norte, hacen contra el pueblo de Irán. Estamos en una guerra contra el sur global, porque todo el mundo sabe que la guerra contra Irán pues es una guerra también contra China, contra Rusia y contra todas las potencias emergentes. Y entonces, claro, la pregunta que me hago es, para enfrentarnos a este capitalismo que en estos momentos ya no necesita ni del socioliberalismo, ni necesita tampoco del wokismo, es decir, de la izquierda occidental y occidentalista, que va de buena y de buenista, ya no necesita de ella, pues está tratando de sustituirla por la extrema derecha y por la derecha de siempre, es decir, por todas aquellas fuerzas que apoyan al capital. Además, el capitalismo tiene que estar muy agradecido, y está de hecho muy agradecido, a todas esas organizaciones políticas que, presumiendo ser de izquierdas, lo que han hecho en realidad es destruir las organizaciones obreras, hablar mal de la lucha de clases e insinuar y decir que o bien el socialismo es autoritario o bien que el socialismo es lo que no es el socialismo. Es decir, el socialismo no es simplemente la seguridad social, el socialismo no es simplemente buscar ciertas medidas igualatorias, ciertas medidas de derechos humanos, de avanzar en derechos humanos. Por supuesto, el socialismo es reparto de la riqueza. Y claro, el reparto de la riqueza es algo que los ricos van a ver muy mal. Entonces se nos ha distraído en la cuestión verde, en el cierto tipo de ecologismo, sobre todo de ecologismo radical. Se nos ha distraído con el transgenerismo y todo tipo de derechos. Se ha obviado que la inmigración es mano de obra esclava importada por las patronales en beneficio de sus intereses, exclusivo beneficio de sus intereses, porque los mismos tipos que financian a Vox importan inmigrantes. Se habla de derechos de la mujer, metiendo a hombres ahí, de forma que siempre son hombres los que entran, que si al deporte, que si a esto, que si lo otro. No hay ninguna chica que sea boxeadora y diga, no, yo quiero hacerme hombre y meterme a boxear con esos tiarrones que... No, nunca. Siempre solo en aquellos casos que se beneficia al varón. En el caso de las condenas de cárcel, de los maltratadores. Es decir, se nos ha hecho perder el tiempo en todo eso. Todo eso nos ha hurtado, todo eso junto a la cuestión de destruir las soberanías, destruir las naciones, hablando en nombre de un universalismo que en realidad es un globalismo capitalista, no es internacionalismo proletario, nada que ver. Nada que ver. Y destruyendo los entes
nacionales se ha destruido también la unidad de lucha de la clase obrera de ese ente frente a la burguesía y frente a la patronal, ya sea para defender sus intereses, ya sea para implantar el socialismo. Por lo tanto, hemos vivido toda una gran época de tomadura de pelo generalizado que lo que ha hecho es echar la juventud en manos de la extrema derecha. Es hacer más conservadora a la sociedad. Es abandonar a la clase obrera. Es destruir organizaciones que hablan y puedan hablar el lenguaje de la clase obrera. Yo en el libro este que he escrito, La izquierda, el suicidio de la izquierda, pues trato de poner al descubierto toda esa situación y de hacer propuestas. Porque claro, en esta vida no vale solo criticar. Si tú criticas, tienes que dar respuestas. Y yo escribo muchos artículos y he escrito un pequeño libro tratando de dar respuestas. Por lo tanto, yo creo que lo que se trata ahora en primer lugar es de no tener miedo a los woke y a que los woke nos puedan descalificar. Segundo, a dejar bien claro que el woke no ha traído nada positivo a la clase obrera. Al revés, desde que está el woke hasta ahora hay más desigualdad en el mundo y más peligro de hambre y de guerra en el mundo. No han resuelto nada, no han solucionado nada, no han frenado al imperialismo porque en realidad no son antiimperialistas. Son ONGistas, son buenistas, pero no son antiimperialistas. Y claro, alguien puede decir, bueno, ¿y entonces usted qué plantea? Pues yo planteo que hemos de volver a la idea del partido obrero, del partido de clase, desde un punto de vista marxista de partido obrero, que no está formado simplemente por gente con mono azul, sino que está formado por todas las fuerzas del trabajo y de la cultura aliadas frente a burguesías depredadoras, egoístas y explotadoras. Y se ha de defender los derechos de la clase trabajadora. Entre otras cosas, el derecho de la mujer trabajadora a tener hijos. Ese derecho no existe ahora. A la mujer obrera, a la mujer trabajadora, las empresas, la patronal, si desea tener un hijo, la castigan, la persiguen, la despiden. Esa es la realidad. La realidad es que en estos momentos no es que se esté persiguiendo, marginando a los inmigrantes y tal, que también. Y yo estoy por los derechos humanos y por los derechos de todas las personas, sea cual sea el color, porque la clase obrera es internacional e internacionalista. Pero los derechos de la clase trabajadora en su conjunto, de la clase trabajadora, digamos, hablando claro, española, están igualmente marginados, están igualmente perseguidos. No tenemos derecho a tener hijos. Las mujeres, las chicas jóvenes no pueden permitirse ese lujo. No tenemos derecho a tener vivienda. Comprar una vivienda, hacerse con una vivienda, alquilar una vivienda, es ya algo imposible. Nos están destruyendo la sanidad pública y nos están destruyendo la educación pública. Ya nadie se atreve a hablar de familia, nadie se atreve a hablar de patria, nadie se atreve a hablar de derechos y menos nadie se atreve a hablar de lucha de clases. Y sin lucha de clases no hay avance posible. Entonces, es la hora de empezar a hablar claro. Muchas gracias.